Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo primero doy mi agradecimiento al festival, a José Luis Bordinos, a ESPE, a Joan, a todos los que han hecho posible que repita aquí en las jornadas del Industry en el Festival de San Sebastián, y aparte con semejante representación y hablando de un tema que a mí personalmente me apasiona y me preocupa a partes iguales, y aparte con gente que sabe mucho de este tema. Hoy de lo que vamos a hablar es de cómo estos nuevos agentes, aunque nos empeñamos en llamarle nuevos agentes, pero ya son operadores con un largo recorrido, y todos tenemos nombres en la cabeza, los Netflix, los Amazons, los Hulus, los HBOs de turno, y cómo están cambiando el tejido de la producción y la distribución cinematográfica. Analizar lo que está ocurriendo y, sobre todo, ellos me imagino que van a poder explicar en primera persona cómo les ha afectado en su trabajo, para intentar aprender cómo reorganizarse y cerrar filas en torno a situaciones que realmente son muy complicadas para la gente que trabaja y que se dedica a esto. Este año en particular, todos los años hay polémicas en algún momento. Este año en particular hemos tenido dos polémicas bastante interesantes al hilo del tema de esta mesa, bastante curiosas. Una, todos conocéis lo que ha pasado este año en el Festival de Cannes con las películas de Netflix a competición, inicialmente aceptadas para competir, y tras la protesta de los exhibidores franceses por no respetar la ley francesa sobre las ventanas de distribución, el festival ha tomado la decisión de que a partir del año que viene no permitirá películas que no se comprometan a tener una distribución, digamos, convencional en las salas francesas. Y más recientemente, un tema que también me parece muy interesante es lo que ha pasado en Estados Unidos con una empresa que se llama MoviePass. No sé si la conocéis, pero es una empresa que se dedica a ofrecer una tarifa plana al uso de las tarifas planas como Spotify o como Netflix para los cines. Una empresa que llevaba ya 6 años operando, ofreciendo una tarifa plana de cines a $30, pero que ha desplomado los precios y ahora se puede ir al cine una vez al día, todos los días del mes, a $9,95, lo cual ha preocupado especialmente a los exhibidores, y probablemente un poco por un tema conceptual de qué es el valor que tiene una película y el valor cultural que tiene una película, que en el fondo yo creo que es el origen de la polémica que hubo en Cannes, ¿no? Que una película que no se estrena en cines no tiene el estatus o no tiene el valor de película. Ahí lo dejo. Ese es un poco el entorno y el ecosistema sobre el que queremos reflexionar hoy, y me gustaría que empezásemos todos. Esto va a ser una mesa participativa. Si hay alguno que en un momento tiene una pregunta, simplemente tiene que levantar la mano. Hay un micro circulando por ahí. Seguro que surgen preguntas muy interesantes. Y mi primera pregunta es ¿cómo valoráis estas últimas situaciones que se han producido? ¿Realmente es una tensión real? Es decir, ¿realmente estamos anticipando un cambio drástico en los modelos de producción y distribución cinematográfica, o todavía logrará el sistema mantenerse como se ha mantenido hasta ahora, aunque con muchas dificultades? Puede contestar cualquiera, ¿eh? Tenéis que darle al botón. ¿Quién se anima? Venga, Enrique. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, no sé. Bueno, yo creo que yo como productor, que además estoy aquí presentando hoy una serie que se llama Vergüenza con Movistar, y esta noche me tengo que ir rápidamente, coger un avión y volver a Madrid para un preestreno convencional de una película una película que se llama La Llamada, que además está financiada con la ayuda de Netflix, pues soy básicamente alguien que hoy justamente puede hablar de esto, ¿no? A través de la experiencia. Pero bueno, yo no creo que sea un día tampoco para saltar titulares, porque yo creo que yo me voy a basar únicamente en mi experiencia. Obviamente analizo el mercado, yo creo que lo hacemos todos para sobrevivir. No creo que estemos buscando un nuevo espectador. Yo creo que el espectador es siempre el mismo, el cliente es siempre el mismo, solo que está segmentado en un modo de consumo que sí ha ido cambiando y se ha alterado muchísimo de un año para otro. Y todavía será mayor ese cambio, esa transformación, seguramente en los próximos meses, años. Ahora mismo el mundo va mucho más deprisa que antes. Pero lo que sí puedo hablar desde la artesanía, que soy un productor artesano y por lo tanto sigo funcionando exactamente igual que los productores hace 150 años o 120 años cuando el cine se crea. Somos una empresa pequeñita que hemos conseguido diversificar cine y televisión, aunque para nosotros era lo mismo, porque el talento
para nosotros es el mismo y seguimos trabajando con el mismo talento, que es capaz de haberse reciclado en narrativas diferentes en muy poco tiempo, y nosotros como productores, por lo tanto, en lo mismo. Seguimos en una productora muy pequeña, con 7 personas nada más en plantilla, o sea que eso os podrá dar una especie de idea de cuál es el estatus en el que nos movemos, que es muy pequeño, y hemos sido capaces al menos de subirnos a lo que es en el día a día el cambio de paradigma, ¿no? El cambio de consumo. Y yo creo que eso no lo determinan no lo determina el Estado, no lo determina un gobierno, no lo determina ni siquiera las propias plataformas, lo determina la tecnología con el consumidor. Y yo creo que la tecnología va por delante nuestro, pero no solamente en cine, en muchísimas otras cosas. Y en televisión, por supuesto. Pero yo creo que es la tecnología la que termina el cambio. Y nosotros todos, los que estamos en esta mesa, los que estáis ahí y obviamente todos los demás, el Festival San Sebastián, todos, tendremos que saber adaptarnos a ese cambio, ¿no? Si no, en ese cambio, en ese viaje, muchos se quedarán fuera. Y yo no quiero ser uno de ellos. Sí, yo creo que, bueno, les pido disculpas por la tardanza, pero creo que, en definitiva, la situación claramente está cambiando, como contaba Enrique. Lo que está sucediendo también es que creo con la polémica de Netflix y Cannes es que cada uno finalmente está tratando de defender su propio negocio. No estoy de acuerdo con que se defina qué es cine o qué es una película a partir del lugar donde se proyecta, porque de esa manera, ¿quiénes serían los que deciden qué es cine? ¿Los distribuidores o los exhibidores? Si esa fuese la situación, como productora en Argentina, donde el panorama de distribución es imposible, o sea, no podría hacer películas, porque casi que es muy difícil ponerlas en sala que se mantengan más de una semana. Entonces, ¿qué pasará en Cannes? Ahora van a ser los distribuidores franceses los que decían qué películas se van a terminar estrenando ahí. Tenemos como una instancia más de selección. Ya es tan difícil poder financiarnos. O sea, yo creo que en ese sentido, como le sucedió a Enrique, ¿no? Netflix o Movistar aparecen para llenar un gap financiero que ya el sistema está tan agotado que no sabemos de dónde conseguir dinero para hacer películas. Ni siquiera cuando las terminamos tenemos el dinero para promocionarlas. Los distribuidores cada vez invierten menos dinero en promocionarlas. Entonces el productor tiene que salir a hacer magia. Y en definitiva también se trata de que la mayor cantidad de gente pueda ver una película y que todas podamos vivir de eso. Entonces, definitivamente las plataformas digitales son un lugar donde las películas se pueden ver y pueden tener mucha audiencia, también pueden desaparecer. Pero yo he visto películas argentinas que en salas comerciales tuvieron 2.500 espectadores y en una página de internet pirata tuvieron 30.000 visualizaciones. Entonces, creo que siempre hay una opción ahí, hay una alternativa que a todos nos sirve. Bueno, yo puedo hablar desde mi perspectiva. Yo vengo de Costa Rica, que es un país minúsculo en Centroamérica, donde en realidad la mayoría de las películas, por ejemplo, las de Cannes, quizás un 95%, nunca van a llegar a salas. Entonces, para nosotros realmente fue un cambio muy importante las plataformas VOD y toda esta tecnología, y prácticamente hizo muchísimas películas accesibles al público que de otra manera nunca hubieran llegado. Entonces, pues, por ahí va mi posición. Sorry. As Wild Bunch, we are not only producer but mainly distributor. So the impact of those platforms is, of course, we take it very frontally. I think it's and the Cannes polemic about Okja was coming from France. I think it's useless today to try to lobby or to move back to a situation that will be no longer the real situation for the audience in the future. And I think the arrival of Netflix, Amazon, and soon iTunes, Google, Facebook, because there will be more players in the coming years, we cannot see it differently than positively. It will be the new world, it will be our new environment, and it's about us adapting ourselves to that more than trying to change the evolution and the natural evolution of our business. The cinema always adapted itself. When the pay TV came, when the home cinema came, when the DVD came, there were many revolutions in the last 30 years, and every time people were saying it's the death of cinema. Cinema never died, it always survived. It will change probably, and I think it will change in a positive way, because I think
People will need to create more events when they make films for the theater. But today, the economy of cinema cannot afford the number of films which are produced to be all distributed in the same way. There are some beliefs, there are some people who say we should produce less, and I think it's never something, we cannot wish to produce less. We cannot wish the creativity to try to diminish or to try to prevent people from being creative. We just need to find a way not to distribute all the films in the same way. And I think those players like Netflix or Amazon are allowing us to reach more directly an audience and to give a kind of alternative to some kind of films. When we look at what Netflix or Amazon are distributing today, they are more art house original films than mainstream formatted films. A movie like Okja, there was no distributor who wanted to finance it because they were thinking it's too violent for kids, it's a children movie for people who like genre movie, so they did a film that the cinema industry didn't want to do. And I think Netflix and Amazon are today bringing more diversity than formatting the creativity. That's why I see them very positively. Uh-huh. Yo creo que se han introducido los tres temas clave para comprender lo que está pasando. Enrique hablaba del tema de los consumos, de cómo la tecnología lo que ha hecho ha sido provocar un profundo cambio sociológico en la manera que tenemos de consumir entretenimiento. También ha multiplicado nuestras opciones y nuestra percepción del valor de las cosas. Agustina y Alexandra hablaban también del tema de la accesibilidad, es decir, yo personalmente, que aparte soy de un pueblo, siempre digo que todo el mundo piensa que hay salas de cine en todas partes y no es así, con lo cual la explotación digital para muchos es la única posibilidad de acceder a contenidos que de otra manera no sería posible poder ver, y se le logra dar una visibilidad y conectar con una audiencia que de otra manera estaría marginalizada dentro del modelo de exhibición tradicional. Y Vincent ha hablado de una cosa que me ha interesado mucho, que es el tema de la economía, de que la economía del cine no puede soportar esa explotación tradicional siempre. Y yo, que vengo del negocio de la distribución, recuerdo perfectamente que 2 malos estrenos encadenados suponía poner a la distribuidora, sobre todo si eres una distribuidora independiente, en una situación muy complicada por toda la inversión en marketing que ello supone, con lo que has pagado por la película, por la saturación de ventas a televisión, etcétera, etcétera. Con esos naipes sobre la mesa, ¿vosotros creéis que es posible una coexistencia entre los modelos, entre la explotación digital y la explotación convencional? Es decir, ¿podemos conciliar, podemos llegar a un entente en el que sea posible la exclusividad que plantea la ventana de Theatrical y la accesibilidad que plantea la explotación digital? Y no estamos hablando de la venta del alquiler digital, no estamos hablando de la transacción, estamos hablando de lo que está popularizado, que son las tarifas planas y los modelos de suscripción. ¿Vosotros qué creéis? ¿Es posible esa doble explotación? ¿Está el sector preparado para conciliar esos dos modelos o todavía vamos a vivir conflictos en ese sentido? Aunque no queramos, aunque haya mucho optimismo por todas las partes. ¿Qué opináis? Sí, yo creo que no sé si estamos preparados, pero tenemos que empezar a prepararnos porque no creo que nos quede otra salida. Es necesario que podamos conjugar los dos panoramas. En mi experiencia, yo estrené una película, digamos, en Netflix y ellos, el acuerdo permitía que la película se estrenara en salas en Argentina, porque nosotros en Argentina, si no estrenamos en salas, no podemos cobrar el fondo público. Entonces, ningún acuerdo que nos permitiría saltear esa instancia, por lo menos en el caso de nuestro país. Creo que en ese sentido sí es fundamental poder conjugar los dos modelos. Además que tenemos un gran sector de la población que va, no sé, desde los 20 años para abajo, 25 años para abajo, que casi no van al cine. Entonces tenemos que también encontrar la salida para eso. En principio, por ejemplo, yo para la próxima película que estoy desarrollando estoy pensando en la posibilidad quizás de en Argentina salir en salas cinematográficas, al mismo tiempo salir en una plataforma digital que es muy fuerte en Latinoamérica. Creo que hay un target que va al cine y que disfruta de esa experiencia, y hay otro que tiene tan buena pantalla de televisión en su casa o proyector o sonido que directamente no va al cine. También hay salas... Pregunta Ian Dave, ¿no? Salas, plataforma de video bajo demanda simultáneo. Claro, sí. Y dividir a los espectadores, que realmente es lo que hacen en su tipo de consumo, en su modalidad de consumo.
sí, esa es una idea igual, vamos a ver cómo funciona. Que era lo que quería, de hecho, Netflix en Cannes, ¿no? Hacer un day and date, es decir, era partidario de estrenar en salas, pero ellos querían al mismo tiempo estrenarla también en su plataforma sin respetar los 36 meses que creo que eran hasta que saltase. Claro, yo sinceramente no creo que compitan esos dos tipos de... O sea, probablemente vayan un poco menos de gente al cine si saben que la película está online, pero... Igualmente el que va al cine hoy en día es porque quiere esa experiencia, quiere ver la película en pantalla grande, la quiere escuchar como se tiene que escuchar. Entonces, si el espectador sigue siendo fiel a lo que desea, va a continuar en esa línea, creo. Bueno, yo creo que hay una cosa que está clara y es que esta situación nos está obligando a todos a movernos. Estamos obligando a moverse al exhibidor. Existen nuevas campañas para desarrollar proyectos tecnológicamente mucho más poderosos en exhibición. Fíjate en México lo que ha subido el cine, fíjate por ejemplo el entramado Álamo en Estados Unidos, es decir, formas distintas de consumir cine en gran pantalla. O sea, las pantallas, los exhibidores tienen que entender que tienen que aportar más, tienen que incorporar tecnología a sus salas también. Por otro lado, también eso está modificando mucho desde el punto de vista de los productores en cómo queremos acercarnos y cómo hemos segmentado ese mercado. Es decir, haces películas grandes para convertirlas en evento para las salas comerciales y haces películas de nicho que distribuyes de una forma distinta, de una forma alternativa, a través a lo mejor de plataformas SVOD. Independientemente de los acuerdos a los que tú llegues con las diferentes plataformas, que pueden ser acuerdos incluso flexibles, no necesariamente de estrenar exclusivamente en sus plataformas sin ningún tipo de ventana theatrical. Lo puedes hacer en casos aislados, con uno o varios territorios, o todos los territorios, o ninguno. Es decir, que tampoco voy a entrar en esa polémica, porque yo creo que pertenece ya a la parte comercial de cada uno de los productores. Lo que sí creo es que nos obliga a todos a movernos. Y cuando digo todos, no solamente significa la producción, significa todos los estamentos, todos los que trabajamos en audiovisual, distribuidores, exhibidores. Nos obliga a ser rápidos, nos obliga a plantearnos el negocio de otra manera. Y yo creo que eso es bueno. Nos obliga a buscar también en el espectador, los que estáis aquí, pues seguramente consuméis cine de formas muy diferentes. Yo tengo una hija que consume cine básicamente en su tablet y no le puedo decir nada. Y ha estado constantemente educada en ir al cine desde pequeña a sala grande. Pero es inevitable en que cada uno, somos seres individuales, consumimos el cine de formas muy distintas. O la música o lo que sea. Yo creo que eso nos obliga a movernos. Yo creo que además aquí hay una persona que ha hecho todas estas cosas. Nosotros lo hicimos a otra escala con gente en sitios, con películas también de pequeñas, de nicho, para estudiar, para aprender. Pero aquí hay una persona como Vincent que ha hecho todo eso y lo ha planteado de manera muchísimo más atrevida, ¿no? Lo ha hecho en Cannes con la película de Ferrara, lo ha hecho, no sé, me gustaría escuchar también por su parte cómo ha sido enfrentarse desde un sitio tan importante como Wild Bunch, como un buque insignia de todo lo nuevo y de los grandes directores europeos y americanos, y extranjeros, perdona, a moverse en esa plataforma, en ese espacio. No, I think it does coexist already. I don't think. I think it's not something that where we expect to see the results. It's already, for example, in the fastest growing market today, which is China. Cinema it's developing very quickly, and they release a lot of films in VOD. I think when you go to cinema, you decide to go out, and you decide it's a different way of consumption. You decide to go to cinema against going to restaurant, going to a concert, going to something, but it's going out with friends, and it's the same for kids. When you decide to stay home, your competitor is the video games, the tablet, the watching a movie on TV. So that's why I don't think there will be a fight, because I don't think it's the same way of consumption. I don't think there will be a fight of between platform and theater. I have an example that we would love to test, which is it's just the beginning of the reflection right now. We are finishing the new Jean-Luc Godard film that will be ready for Cannes, and ideally I'd like to show the film in Cannes, even if they did a text against that, but it's always good to break the rules. So we'd like to show the film in Cannes, and in the same time that it's screened in Cannes, releasing it in cinema and on Netflix. And I don't think that showing it on Netflix will make me lose one viewer that would have gone to cinema, because it's
on that type of film, when it's an event, and here it's a small event because we all know that Godard movies are for a very, very limited audience, but it stays an event for that audience. I think when you are able to create an event, you don't compete. The cinema is still working. And for example, the VOD or the Netflix or Amazon today is not affecting any blockbuster. It's not affecting any big local success that is expected by the audience because of the cast or because of, it's just affecting the average. So we just need to, and I think somewhere it's good because it's going to force us to choose between doing something exceptional and taking risk for the theatrical market, or it's true if we do something more average, more entertaining, but that can be seen on a tablet or on a mobile phone. It's probably a good way of distributing films because you go quicker in a more straightforward method to go with the platform. I think it already coexists, and I don't think the fight will be there. I think there will be a huge fight, and I think it's the main challenge for us today. There will be a huge fight between the platform and people like Google, Facebook, who are not contributing to creation, who are not financing any production, and pay TV, who today have obligation to finance films. For me, the real challenge, the real problem we have now is how we can make them contribute to the creation and how we don't kill a certain system where the TV are contributing to the financing of films. And we need to find a balance there. We need to open a discussion. It's a bit for me like I will take I would say it's like when we decide not to welcome migrants in Europe. We say we don't want them, but we know that in 10 years we'll have 80 million. We'll have like 100 times more than what we have now. So do we prepare ourselves to welcome them, or do we think we can still stop that wave? And I think it's the same with the VOD platform and with that type of distribution. And the French lobbying that you were talking about Okja in Cannes was ridiculous because it's like we just want to lobby, not to change. And it's like not seeing the world coming and not preparing yourself to adapt what you have to do. And I think it's the same. It's like we don't want we refuse the new world. We refuse what the world will be tomorrow. We can think the new world tomorrow will be bad. It's worse than it was or whatever, but it will be. So what's the interest of fighting for something that won't be anymore? And I think today both distribution activity will coexist. The problem is how that will finance and that will keep financing the producer who are encouraging creativity. Mm-hmm. No sé si Alexa, ¿quieres aportar algo más? Habéis planteado un tema que me parece interesante. Volvemos otra vez al tema de las theatrical, de las ventanas, de esos 4 meses que tenemos dentro del sistema tradicional, y que hablaba del tema de las televisiones y de cómo los estrenos en theatrical precisamente le dan cierto valor a la película en las negociaciones a la hora de venderlas a las cadenas de televisión. Lo que ocurre es que estamos hablando de una ventana muy rígida, y aquí lo que partíamos era de la rigidez de las ventanas, tal y como ocurrió en Cannes con Netflix. ¿De verdad es realista? Ya sé que me vais a decir que no, pero planteemos, es decir, no es posible flexibilizar las ventanas para determinados títulos. No deberíamos empezar por ahí, es decir, plantear que es muy poco realista embargar un título, incluso cuando no ha funcionado la primera semana o la segunda semana y la copia está en un cajón, el tener embargada la explotación de esa película cuando todavía el marketing de esa película está fresco en la mente del espectador. No deberíamos empezar por ahí, plantear la realidad, de aprovechar, de reconducir una cinta que no ha triunfado en los cines para poder explotarla en otras ventanas. Sí, yo creo que definitivamente deberíamos, para mí el camino es intentar estrenar contemporáneamente o luego del estreno en salas, sobre todo porque de cualquier otra manera la película en las plataformas digitales se vuelve casi invisible. Si uno lo pudiese hacer más próximo al estreno, podés aprovechar
la prensa, toda la promoción que uno haga para la película, que incluso en el caso de películas más chicas y más independientes, como es el caso de las películas que hago yo, se sostienen sobre todo en lo que es la prensa, en redes sociales. No tenemos posibilidad de hacer grandes estrenos de vía pública. Es difícil hacer visible la película en la calle, entonces es importante, como cualquier movimiento que se genere con la película, poder aprovecharlo en ese momento. Sí, pero no necesariamente es un estreno en salas, tampoco, ¿no? No lo sé. O sea, yo lo que sí creo que entra ahora mismo en marcha es el tema del Big Data, ¿no? O sea, ahora mismo todas estas plataformas empiezan a analizar cómo funcionan las diferentes películas que adquieren en su propia plataforma, y esto va a originar pues una serie de extrapolaciones, de análisis sobre, mira, funciona mejor. Para empezar, por ejemplo, si tú vendes a Netflix, tienes ya un espacio de 190 territorios, ya no estás hablando de cine local. Y no necesariamente tienes por qué estrenar en sala. Puedes perfectamente tener una plataforma muy grande, no convencional, como un festival, ¿no? Un festival como este, por ejemplo, o Cannes o cualquiera. Yo creo que también hay, o sea, estamos aprendiendo a comprender que no necesariamente la inversión de P&A en un territorio local va a ayudarnos a que esa película se consuma más en un mercado que ya no es local, que es global. Yo creo que eso por un lado. No todas las películas pueden serlo. O sea, yo he vendido películas en castellano para un mercado global. Hay que ver ahora cómo funcionan esas películas. Obviamente, para mí, los festivales son clave en toda esa estrategia. Pero para otro productor, a lo mejor lo que es clave es efectivamente el lanzamiento en su mercado local y que esa película pues que rompa todos los récords posibles, ¿no? O, por ejemplo, como ha sucedido esta semana en un mercado tan extraño y tan nuevo para todos nosotros como es China, que una película que en España tampoco funcionó especialmente bien, como a contratiempo, se convierta en la segunda película de recaudación más grande de este mes en un territorio como el chino. Es decir, que el mundo ya es finito. Las plataformas ya están analizando y extrapolando esas adquisiciones y estudiándolas. Pues mira, funciona mejor el thriller o la comedia. En Latam funciona muy bien el castellano en estas cosas. Y estos directores, eso tiene un peligro también conlleva, ¿no? Que de repente van a empezar, pues mira, yo le compro más a compro más de ternera, menos de pescado y más hortalizas, ¿qué tal? Eso va a suceder también, lo sabemos. Pero estamos todos aprendiendo en esto. Y lo que sí es cierto es que va a modificarlo. O sea, el mercado también ha cambiado. El mercado ya no es local, insisto. A lo mejor lo era hace 5 años, ahora ya no lo es. El nicho es global, de hecho, ahora. Sí. Los nichos son globales y se producen. Sí, los micronichos globales, que, por ejemplo, el terror o el género. O determinado director, como ha dicho Vincent. O sea, un tipo como, no solo Godard, sino muchos de los directores que están aquí, ahora mismo en esta ciudad, en San Sebastián. Ellos mismos son su propio nicho. Son su propio nicho en un mercado que cada vez ve más cine. Es que realmente lo curioso es que esto, que no lleva directamente a nuestros bolsillos o a los bolsillos de los directores o de los creadores, es la revolución del nicho. O sea, nosotros somos nuestro propio nicho. Tenemos que saber de alguna forma manejarlo y manejar nuestra economía. Bueno, en Costa Rica, de donde yo vengo, no existe una ley de cine como que nos proteja a la hora de exhibir nuestras películas, y nuestras películas comúnmente duran una semana en salas y ya. Y además hay una inversión tremenda, incluso películas en publicidad, en difusión, en prensa. Y creo que, digamos, si abrimos incluso como esta posibilidad de estrenarla al mismo tiempo, simultáneamente en una plataforma VOD, en DVD, etcétera, como que podemos, lo que vos decías, como aprovechar esa misma difusión porque si no, prácticamente nunca recuperas nada y es como una inversión y una inversión y una inversión, y los proyectos usualmente como que van desapareciendo y luego no pueden ni siquiera llegar a tener como ese largo camino de una temporada en salas, luego DVD, luego televisión, porque algunos tampoco llegan a televisión. Entonces, pues sí, creo que… Complejo. Sí, complejo. Yeah, in terms of window, France is a very specific country because there is what we call a chronology of media, which is very strict, and our big fight, not only as distributor but also as producer, is to, and the sentence we always use is to give back the rights to the right holders, because we are called the right holders but we don't have any right. And today the chronology of media in France, which there are some similarities in some other countries, but the chronology of media today is only done to protect the big group against the small
entities. The chronology of media, it protects Canal+, it protects the theater chain, but the right holders, once they start exploiting their rights, they have no more rights. They have to wait if Canal+ wants to buy or not, and if they don't want, we cannot exploit the film, or we are in the hands of the exhibitors who can take out a film after 2 weeks, and we cannot ask them anything. If we give back the rights to the right holders, as a distributor, I will be in a position to discuss with the theater and to tell him, if you keep my film for 6 weeks or 7 weeks, I promise I will release the video in 6 months or 7 months or the VOD later. If I'm a producer and I finance a film and I go to Canal+ and I say, I want you to pre-buy the film and co-produce it, and they say no, I have the opportunity to go to someone else and to propose, I don't know, to national television to exploit it earlier and for them to have a better value for the film, and then they give me more money. The problem today is that the chronology of media and the window system is protecting the big group who have the power to impose us their way of doing, and it takes out of us the possibility of negotiating. We have no power against them because the way they are going to exploit the rights are already written. So it's for me today, the window system is really, and that's why there was that big lobbying about Okja. It's a way for the powerful corporation to impose us the way they want us to exploit the film, but not the way the right holders want to exploit the film. So that's why, for me, when you say you will answer no, we will answer yes. We want flexibility because we want, as a right holder, to optimize our window for the financing of our film or for the distribution of our film. Yo, perdón, si podía agregar algo, creo que el tema de las medias de continuidad contiene una gran trampa. Incluso en Argentina es difícil hacerla cumplir, pero en el momento, o sea, muchos exhibidores para cumplir la cuota de pantalla te toman una película argentina, pero te hacen firmar una carta que dice que vos renunciás, aunque cumplas la media de pantalla, a la semana a que la película siga en cartel. Entonces, uno tiene que decir, bueno, está bien, prefiero tener 5 salas, que esté la película una semana y después la tengo que sacar. Es como que yo misma luché por un derecho que es tener una media de continuidad al que tengo que renunciar porque si no, no tengo otra salida. Es un sistema muy perverso. Entonces, lo que decía Enrique, por ahí la continuidad sería no pensar en salir en salas, pero entonces ahí el distribuidor, ¿cómo redefine su rol si la distribución en salas ya no es una salida? Creo que todos estamos empezando a pensar cómo vamos a adaptarnos y cómo vamos a adaptar nuestro trabajo. En Argentina los distribuidores te dicen que tienen que pedir favores a los exhibidores. O sea, si le piden un favor a un exhibidor, ¿qué tienen que hacer a cambio? O sea, ¿entendés? ¿Cuál sería el favor? El exhibidor debería estrenar películas, sino como que hay que pagar, ¿no? O sea, ya es como que el sistema se vuelve tan perverso que no nos queda salida. Y otra cosa que nos está mostrando todo esto es que aparte la casuística de distribución con los nuevos agentes es muy amplia, porque está en un lado esa propuesta revolucionaria de estrenar day and day digital en pantallas, que es lo que está haciendo Netflix, que de hecho ha cerrado un acuerdo con una cadena de exhibición americana muy chiquitina para poder estrenar sus películas en cines, poder así también pensando en galardones, en Oscars, en Globos de Oro. Luego está también el modelo de Amazon. Amazon respeta desde la política y la filosofía de la exhibición, estrena en salas y respeta con sus producciones lo que sería el mecanismo tradicional. A mí lo que me sorprende de todo esto es hasta qué punto se están reduciendo los intermediarios en el tema de la distribución digital o el tipo de distribución del business to consumer que va directamente. ¿Vosotros cómo valoráis esto? Esta simplificación de la distribución de contenidos y en el caso de algunos agentes como Amazon estamos hablando de un supermercado online que está distribuyendo directamente sus productos directamente a sus consumidores con ningún intermediario. ¿Cómo valoráis esto vosotros? Es la gran pregunta, ¿eh? Suena un poco mal decirlo, pero si el intermediario creo que tiene algo para aportar, siempre es bienvenido, pero en el momento en el que ya no puede aportar nada, digamos, el productor siempre va a intentar poder ubicar sus películas de la manera que pueda. Entonces, si no consigue un distribuidor para la película o si el distribuidor no puede aportar dinero para distribuirla y para promocionarla, es una buena salida poder dilear directamente con el mercado.
He hecho la pregunta, ¿eh? Bueno, yo creo que no todas las películas son iguales, no todos los productos son iguales. Es decir, que habrá películas que busquen un espacio en el que la construcción del evento exija, como bien dices, una inversión importante no solo de dinero, sino una cuestión puramente estratégica, ¿no? También hay muchas películas que se hacen para un mercado y para un determinado número de personas, ¿no? Cada vez intentas estudiarlo más. Y luego hay películas en las que buscas mucha más libertad, buscas encontrar un espectador que todavía no existe o que crees que no existe. Son concretamente las películas de primeros realizadores, en las que entiendo perfectamente que existe muchísima dificultad o obstáculo a financiar, ¿no? Cuando digo lo entiendo perfectamente es que llevo, a lo mejor de las 40 películas que he producido, 16 son de primeros realizadores y sé lo que significa eso. Entonces buscas seguramente una mayor libertad, un mayor espacio, una necesidad de poder... la necesidad de una autoría en la que puedes navegar por un agua mucho menos sentada. Sí, pero sobre todo estaba pensando en nuevos agentes. Antes habéis hablado de Facebook, habéis hablado de Apple. Es decir, Facebook estamos hablando de una red social que está capilarizada prácticamente en todo el mundo, que se va a convertir en productor y va a distribuir directamente sus contenidos sin ningún tipo de intermediario, con todo ese Big Data, sí, con todo ese melón del Big Data que has abierto tú, y lo que supone como nuevo modelo de explotación en el que ellos controlan el producto, están produciendo en base al profiling de su audiencia y al consumo de su audiencia. Sí, yo cada vez me encuentro más, de hecho, con directores que se plantan en mi oficina y me dicen, no, yo quiero hacer esta cosa así. Y lo quiero hacer con total libertad. Y no es una cuestión de dinero. Soy capaz de hacer la película con estas cantidades que son ridículas. Ahora, necesito libertad y necesito encontrar una plataforma adecuada para poder presentar al mundo mi película, o mi proyecto, o mi serie, o mi webserie, o mi diario. Y de hecho, las nuevas generaciones cada vez están más acostumbradas a eso. O sea, todas estas reglas que nosotros conocemos, todo este enojo que hemos estado acaparando durante décadas, puede que se volatilice en un segundo, ¿no? Con estas nuevas necesidades por parte del artista de poder presentar de forma, yo no voy a decir ya gratuita, pero yo creo que nadie quiere vivir del aire, sino de forma inmediata para el mundo entero su obra. Y eso no lo puedes frenar, pero hay que estudiarlo efectivamente. Hay que analizar porque cada una de estas plataformas te dan cosas distintas. No podemos considerar, desconozco ahora mismo la nueva política y estrategia de Apple, lo próximo en Facebook, pero me imagino que seguirá abriendo cada vez más. Igual que hay una diferencia importante entre Amazon y Netflix, o se dice que hay una diferencia importante. Luego a lo mejor no es tal, ¿no? O sea, Amazon parece que cuida a los autores y que es más selectivo y que Netflix es un espacio donde... No lo sé, es decir, que yo creo que también deberían estar aquí quizás algunos de los representantes de estas plataformas, ¿no? Pero estamos todos aprendiendo de eso y yo creo que el autor es un impulsor, es un autoimpulsor de su propia obra. Entonces, ese espacio que está tan abierto, pues cada vez va a ser más... O sea, lo vamos a conocer mucho más. Hablabas tú antes del tema, si alguien quiere intervenir que me lo diga, pero hablábamos antes del tema del Big Data y como productor, a mí eso me parece muy útil, pero también me asusta un montón, que es el momento en el que empezamos a producir claramente para determinadas audiencias. Siempre se ha producido películas pensando en un determinado tipo de público objetivo, pero es que ahora estamos hilando muy, muy fino. Y siempre pues, se habla del ejemplo, ¿no?, de Netflix con House of Cards, que ya decía, no, esta serie con este director, con este actor, con este cast, esto va a funcionar perfectamente. Y como ahora es la producción de laboratorio, en el que se tiene muy claro cuál es el profiling de tu audiencia, porque tu audiencia consumiendo te lo está diciendo, el consumo conectado tiene eso, y eso cómo está afectando a los procesos creativos. Tú acabas de dar un ejemplo, dice, yo quiero hacerlo a mi bola. Realmente se puede tener ese equilibrio entre la libertad artística para hacer el producto que a ti te da la gana, para educar a la gente cinematográficamente y audiovisualmente, o cada vez nos estamos volviendo más complacientes con esa audiencia que conocemos y que creemos que quiere exactamente eso. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que en ese sentido resulta clave el aporte que puede tener el Estado, ¿no? Que es el único que nos permite salirnos de esta línea industrial y para hacer proyectos y películas de autor, películas que realmente tengan un aporte cultural y no sigan parámetros de Big Data al que claramente por ahora no todos podemos acceder y no queremos acceder justamente.
O sea, el Big Data es una cosa que está sucediendo ahora y sí es una herramienta nueva, pero siempre ha estado esa diferencia entre los productos, las películas más comerciales y que van a satisfacer a un público mayor, más masivo, y siempre hay un cine de autor y que tiene otra búsqueda más artística. Entonces, y en ese sentido, por lo menos en Argentina, es clave el aporte del Estado. Por eso las discusiones que se generan y los miedos que tenemos los productores que hacemos este cine cuando no se entiende bien hacia dónde va a ir la dirección. También en Costa Rica pues es tremendo porque tampoco tenemos ese apoyo del Estado, entonces hay una incertidumbre alrededor como de las películas y lo que va a suceder con ellas, y creo que más bien estamos empezando a descubrir esos caminos. Sí, y recientemente, bueno, creo que la primera película costarricense fue como adquirida por Netflix y también fue como... Pero no creo que fue algo como predeterminado. Bueno, igual como que apenas estamos en una situación que estamos como que esbozando, entonces no creo que pero sí fue una gran celebración, digamos. Fue como de alguna manera alguien que logró vender la película y de repente un montón de realizadores más ya pensaban, ¿verdad? Como, creo que como sea, pero depende del tipo de película que hagas, ¿no? ¿Verdad? Como que yo creo que depende de cuál es tu no sé, tu intención personal. Creo que va a haber como de todo tipo, ¿no? También de realizadores y de dónde nace como tu aproximación a hacer el cine, ¿no? De hecho, cuando tú vendes una película a una de estas plataformas, al final ellos lo que hacen es también, la manera en la que ellos dimensionan el título es en base a lo que es la película y a lo que la cuota de su audiencia que puede aportar horas de visionada a la plataforma. Estas plataformas viven del número de suscriptores, o sea, necesitan contenidos que a la gente les guste, con lo cual creo que desde el punto de vista de la creación nos plantea un dilema interesante a la hora de decir, bueno, cuánta libertad tenemos a la hora de producir, y también el cine también hace castings en películas en base a pues, preferencias del público, y sabes que a lo mejor un buen actor, una buena actriz o un actor con mucha proyección en redes sociales pues puede aportar a un determinado nicho un valor importante. Una de las cosas de las que he hablado al principio, del tema de lo que pasó en Cannes con Netflix, y todos habéis comentado que parece que llegamos tarde, ¿no? Que surgen estas polémicas, pero que lo que tenemos que hacer es aprender. Este pasado domingo se entregaban los Emmy y la gran triunfadora era una serie de una plataforma de vídeo bajo demanda que es propiedad de cadenas tradicionales, pero es una plataforma de vídeo bajo demanda que de repente ha dicho que va a invertir un montón de dinero en producir contenidos originales. De manera que los agentes digitales cada vez son players que de motu propio están pues eso, invirtiendo muchísimo esfuerzo, porque al final están recibiendo muchísima crítica, muy buena crítica. De todas maneras, una de las cosas que yo he leído constantemente es que si un producto como el que ganó la mejor drama, The Handmaid's Tale, no habría soportado un circuito convencional. Y esa es mi pregunta para vosotros. De todo lo que veis que se está estrenando en plataformas digitales, ¿cuánto creéis que se ajustaría a la exhibición tradicional? Enrique, yo sé que ya has dicho que no todo vale para el digital ni todo vale para los cines, pero ¿creéis que en digital se está produciendo contenido apto para estrenarlo en salas de cine o es un producto diferente? Bueno, yo creo que es un producto muy ambicioso y absolutamente genial. Yo creo que el siglo XXI ya sabemos que es el siglo de la narrativa televisiva, que incluso lo llamamos televisión, pero ya no es televisión, o sea que yo creo que está muy mal llamado televisión, y que ejemplos como el Handmaid's Tale lo vamos a seguir viendo todos los años, y que es el gran milagro, ¿no? Cosas que parecían muy difíciles, poco accesibles, sofisticadas, en exceso, pues están dejando atrás a la narrativa de 90 minutos. Yo creo que es no te voy a decir el enemigo porque no lo es, pero el competidor principal del cine es la televisión. O sea, es la ficción televisiva, perdón. No quiero ni siquiera utilizar la palabra televisiva, ficción. ¿Vale? En España ha habido un fenómeno, voy a intentar meter mi morcilla porque estoy en publicidad, en promoción de La Llamada y de los Javis, pero es el caso Fluxer en España con Paquita Salas, ¿no? Que se ha convertido en una revolución en
en un territorio local tan pequeño como es España y que bueno, que nos ha dejado a todos, o sea, arrasó con los premios Feroz, arrasó con un montón de adhesiones sobre todo y que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Es decir, algo que seguramente no era un producto convencional se convierte de repente de la noche a la mañana en algo que todo el mundo estaba dispuesto a adquirir a cualquier precio, ¿no? Y eso es algo que va a seguir sucediendo siempre, ¿no? Es como la gran sorpresa, y tú hablas del Big Data como dándonos muchísimo miedo. El Big Data viene. Pero en realidad el Big Data es lo mismo que las conclusiones a las que llegan los grandes estudios cuando franquician un producto y hacen la versión 12, ¿no? Es decir, es un poco analizar los números y los números te llevan a arrojar conclusiones y las conclusiones son que repites de forma casi constante el éxito de una primera lanzamiento, ¿no? Pues yo creo que no. Yo, fíjate, soy bastante más optimista. Yo pienso que sí, que se seguirán haciendo infinidad de temporadas de series exitosas, pero también se dará espacio y cabida o sea, es que no puedes vivir constantemente de franquicias. O sea, tienes que, no sé, abrir camino con cosas más pequeñas y que efectivamente serán plataformas muy pequeñas, igual que son productores muy pequeños o no tan pequeños, igual que serán con ayuda del Estado o a partir de la ayuda de los festivales y de las diversas plataformas de guión que hay en cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que es un producto diversificado, pero sí, me parece muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? Sobre todo que ese distingo entre ficción y narrativa 90 minutos, todo esto es realmente, hay algo nuevo en todo esto también. Hay una nueva masa de público. Sí, hay una nueva masa de público, efectivamente, que está haciendo competir, también. Yo me gustaría saber hasta qué punto los del cine, que ya estamos dando el tránsito a lo otro, vamos a aprender de eso para modificar el cine que se va a hacer en el futuro. Yo creo que inevitablemente va a ser así, porque ahora cada vez te encuentras más con guionistas de nueva ficción, actores de la nueva ficción, y todo eso de alguna forma va a crear esa mutación, ¿no? Yeah, I think when we look at the overall situation, when we say, is it going to change the content, it's just bringing more diversity, because the cinema business didn't really decrease. The number of admissions in the world is thanks to China, of course, but even when you take out China, globally it's staying at the same level and increasing with when you take into account China. And it's just that today people are watching more films, or let's say more image, more because it's probably more TV series, but they are watching more program, more creation, and the fact of having a kind of straight access to the audience make us go around some limitation. Today the cinema is very formatted in Europe because it's financed by television, so they finance films for an audience that doesn't go to theater. So of course we try to find a way to create something which is not financed by TV and to have access to an audience more directly without going through the TV. So it's for me it's only bringing more creativity, more possibilities, and it's opening our mind to where, I don't know, 10 years ago we were more limited. So I don't think, and when you speak about big data and the effect it can have on content, when you are independent, like all of us, you are not a studio, so you're somewhere obliged to do something that the other don't do. And you're obliged to do what is probably against the system at one stage, because if not, the studio will do it because it looks profitable. So we are obliged to be in advance or to be besides, or to do, for example, when at Wild Bunch we distributed Spirited Away, everyone was telling me Japanese animation doesn't work because kids think it's bad, or parents of the kids think it's bad quality. When we did Fahrenheit 9/11, people were saying documentary don't work theatrically, so you shouldn't do that. When we did Blue is the Warmest Color, people were saying you cannot do a lesbian film of 3 hours. So you have always people bringing you limitation when you go through middlemen, as you say, while what you want and what you're obliged to do is to create prototype, because if not, the studio will do it. And today, all those new people and the big data, for me, it helps me to identify the people who want to see things differently.
And it doesn't mean that they say, I love thriller, or I love comedy, or I love when the end is good, because that it's for the studio and it existed with a test screening before. It's not very new. But thanks to the collection of information we can get today, and Amazon is working very well like that, because it's they know to whom they sell their books, their DVDs, so they identify their audience, and not only, I mean, it's a paying audience, so that helps to identify a bigger target of people who want to see diversity, and that's not to format what we do, that's to have to know and to have a more direct access to our audience for our particular film. And as a distributor, we should be afraid of, as you say, cutting middlemen. I think if a middleman doesn't add any value to a film, it's always good to skip a middleman. It's always yes, but I think the ultimate sophistication of the system will be a director doing a film with no producer, pushing on a button and reaching the world. Yeah. But we know it doesn't work. Yeah. We know that the producer is going to help a director to probably do a better film, and to take a distance and to discuss and to try to improve the film. And we know that a distributor is going to help the film to reach its audience, or to point out what can the audience like or not. So but if the middleman, of course, doesn't add any value, it's good to skip them. And for me, I grew up in a small city in France where we had 3 theaters, and I didn't have access to all the films I wanted. And suddenly, today, I would have had access to all those films. But I wanted to see those films because there was a distributor, because there were some good critics, because there was an appeal. Today, for me, all those platforms just help us to, and with all the sophistication of the way they select their audience, it just helps us to reach in a more precise way and to somewhere to extend our target for films which are probably, for 90% of them, coming from the diversity and not from the mainstream. Justo hablaba de Amazon, hablaba de diversidad y me ha venido a la cabeza cuando Amazon lanzó el programa de Amazon Studios precisamente para recibir guiones para empezar a invertir en contenido original, y una de sus primeras series fue Transparent, que fue dentro de los esquemas de la ficción, de la nueva ficción de la que hablaba Enrique, una ficción basada en un señor ya mayor que decide que descubre que es transexual y que decide vivir sus últimos años como mujer, pues no casa dentro del pitch que cualquiera haría a una cadena de televisión convencional. Hablaba también Vincent del tema de cómo todavía los festivales, las críticas o el papel del intermediario funciona en términos de darle valor y de darle empaque al cine. ¿Vosotros creéis que toda este nuevo escenario de agentes, de players, de productores, distribuidores que se meten a productores, de creadores que se meten a distribuidores, todo esto ofrece mayor acceso a los nuevos creadores, está multiplicando las posibilidades de hacer? Porque una de las grandes, o al menos yo lo que me encuentro siempre en estos foros, es la dificultad que tienen los creadores para poder sacar adelante un proyecto. ¿Vosotros creéis que esto lo ha complicado todavía más, lo ha multiplicado las posibilidades desde vuestra propia perspectiva? ¿Vosotros esto cómo lo veis? Yo creo que indudablemente las ha abierto. O sea, por ejemplo, en la experiencia, hoy presentamos aquí en San Sebastián una serie que se llama Vergüenza. Cuando hablas de nuevos creadores, yo creo que pueden ser nuevos creadores en ese formato. Por ejemplo, es el caso de Juan Cabestany y Álvaro Fernández Armero. Los dos vienen de sitios muy distintos. Uno viene del locos, del cine más comprometido, más complejo, y el otro viene de grandes éxitos comerciales tradicionales en España. Los dos se han unido para hacer una serie que es absolutamente distinta a todo lo que se ha hecho en España. Y cuando decidí pasársela a José Luis Rebordinos para que la viera, sabiendo que en la vida habían pasado por aquí una serie, y menos una temporada completa de una serie, es decir, que la gente va a ver 5 horas, 4 horas y media sentados en una silla como esa sin parar, me di cuenta, lo hice porque no por ser el primero o por intentar agitar o provocar, sino porque creía que la propia temporada, independientemente de los capítulos, tenía un sentido, contaba una historia en 4 horas y 20. Y que esa historia tiene un arco, y que ese arco, que es lo que a mí me conmovió para poder hacer la serie,
pues era algo que quería compartir con el Comité de San Sebastián y que había previamente compartido con Movistar, que fueron los que apostaron por hacer esto, ¿no? Lo cual me parece o sea, bastante atrevido, ¿no? De hecho, fue la primera serie que entró a producirse y a rodarse por parte de Movistar, del nuevo equipo y de este fantástico lote de proyectos y de nuevos excitantes series que están desarrollando juntos. O sea, le dimos la oportunidad a unos tipos de hacer una cosa que no se había hecho nunca en España. Yo creo que eso es dar acceso a nuevos creadores o a nuevas fórmulas, a nuevas historias. Y yo creo que esto para mí hoy es muy excitante. Es mi primera serie. Ahora tengo otras muchas, haré otras muchas, espero, pero es mi primera serie sin haber tampoco traicionado los postulados de lo que me gusta a mí. Es decir, seguramente no hubiera otro productor español que pudiera hacer esa serie. O sea, que de alguna forma la identificación del producto con los creadores y con quien estamos detrás es total. Y por eso pienso que lo más bonito de este siglo es que vamos a asistir a una mutación. Y esa mutación es muy excitante. Ni siquiera ahora mismo somos conscientes. Yo estoy hoy aquí y te digo, dentro de 3 horas cojo un vuelo para irme a un preestreno de una manera, de una forma más convencional, pero me parece que los dos mundos, como decía Vincent, están conviviendo, no nos estamos dando cuenta de ello. Yo creo que como realizadora a mí me resulta tremendamente como estimulante, además, y que estemos además como bombardeados por este montón y posibles formatos y el lenguaje tiene que evolucionar, ¿no? Incluso me hace pensar como en la realidad virtual, ¿verdad? Que ya se viene y que a mí en general como que digo, pucha, me genera cierta ansiedad, como eso viene, es inevitable y la cosa va a cambiar y nosotros como realizadores tenemos que adaptarnos al lenguaje, ¿no? Tenemos que, y además de que eso de repente no sea una amenaza, sino resulte como estimulante para crear más y como para proponer más. Entonces, ¿sí? You know, I agree, nothing to it. Yo ahora os pido un ejercicio más de pensar en el futuro. Ahora, como decía Enrique, estamos en plena transición, que no sabemos cuándo se va a completar, pero imaginémonos de aquí a, no sé, 20 años, 25 años. ¿Cómo vemos el tema? ¿Cómo vemos el escenario audiovisual? Aparte de muy concurrido, porque cada vez estamos teniendo más agentes y más players en toda esta historia, pero ¿cómo veis el escenario de aquí a unos años? Es decir, ¿creéis que realmente el cambio drástico o la ruptura definitiva o el momento en que este lobby que está presionando para mantener ese protectorado sobre el estreno en theatrical finalmente va a relajar estas condiciones? ¿Cómo veis el escenario de aquí a unos años? Bueno, yo creo que en cualquier caso la sala va a pervivir, ¿no? De alguna manera. Técnicamente va a ser más completa, la experiencia tiene que ser mucho más completa todavía, más inmersiva, pero que el espectador de cine, independientemente de la edad que tenga, es alguien que quiere compartir con otra gente en la misma sala una experiencia, ¿no? Igual que el de conciertos o el de música, ¿no? Puedes escuchar la música en tus casos, pero también quieres compartirla con otra gente que opina lo mismo y además quieres salir de casa también, ¿no? O sea, que esa experiencia no creo que desaparezca. Yo creo que el consumo se va a multiplicar, es inevitable. O sea, hay muchísimo contenido, va a competir muchísimo y se va a diversificar, a pluralizar. Estamos en la edad de oro del contenido de ficción. Estamos viendo cosas, historias que nunca se habían dado. Estamos asistiendo a un momento absolutamente revolucionario en las historias, en los creadores. Y yo creo que los festivales de cine van a cobrar muchísimo protagonismo en todo esto. Yo creo que son clave, no solo para filtrar o para orientar o vehicular el tipo de cine que están ellos lanzando, ¿no? Pero son también plataformas necesarias para llegar al espectador, ¿no? Y no soy nada bueno haciendo este tipo de profecías, ¿no? Pero creo que la transición es una transición que tecnológicamente va a ser muy completa y muy interesante para todos.
Yo creo que es muy difícil imaginarse el futuro. Siento que es un poco como cuando teníamos el Family Game y después al año salía el Sega y después la PlayStation y después nunca tenías como el jueguito actualizado. Cuando le conté al director de la película con la que estoy trabajando que quería estrenar la película al mismo tiempo en salas y en la plataforma digital, me dijo, bueno, igual veamos, porque por ahí en un año cuando estrenamos, capaz que la plataforma digital ya no sé, no existe más. Como si todo estuviese cambiando todo el tiempo tanto. Creo que definitivamente, quizás la cuestión que nos planteamos como productores, por lo menos en Argentina, es cómo vamos a seguir haciendo funcionar nuestro negocio, más allá de lo que sea el consumo, lo que sean las plataformas, cómo volvemos sustentable nuestra actividad. Y creo que en ese sentido todo indicaría que hay más fondos, más financiación y más consumo por el lado de las ficciones, de las series, que las películas. Entonces creo que probablemente tengamos que empezar a producir, como está haciendo Enrique, ambas, que probablemente ese sea como una manera de volver sustentable la producción cinematográfica. Pero con respecto al consumo creo que es muy difícil imaginar qué es lo que va a suceder, o si van a surgir nuevas plataformas, o si la gente va a seguir yendo a las salas. ¿No? Como decías tú, que viviremos con nuestras gafas y viviremos el cine. ¿Tú cómo ves el cine de aquí a 10 años? No, pues igual, creo que está muy difícil porque incluso hace 10 años jamás me imaginaría como el pronóstico que teníamos ahora. Entonces, jamás pensé que, digamos, que estas plataformas agarraran esta fuerza ni así. Entonces, hace 10 años Netflix lanzaba el servicio digital, hace una década. Ajá. Hace 10 años se cumplen este año. Y esto es lo que ha pasado en 10 años. Entonces, es una locura, creo que es como impredecible, de verdad. Entonces, no sé, no tengo pronóstico, la verdad, no tengo idea, pero tenemos que estar abiertos, ¿no? De alguna manera. No, I think I fully agree with Enrique. I think in terms of the main worry today, which is what will be the movie theater for tomorrow, I think of course it will survive, as it survived every new technology. I think exhibitors should also do like they did in the 80s when the pay TV, when HBO or Canal Plus somewhere threat them in terms of offer of movies. At that time there was a huge wave of renovation of cinema, and if you remember the old generation of cinema, sometimes it was raining inside, it was dirty, you could hear the sound of the street, and suddenly they changed the whole network of cinema. And I think when you look at what's happening in China today and the new wave of cinema in China, it's quite interesting, and I think the exhibitors will need probably to do their own revolution to see how they can appeal, especially the young audience, and bring them back again in their theaters. But they will find, I'm quite sure they will find a way to offer them something which is different, that make the young audience want to go out. For the rest, I think all the films which will be released in theater will be event by themselves, and it will be, so it can be because they are blockbusters with huge promotion, but it can also be because they are very different from what is done. And thanks to the platform and thanks to the new way of exploiting films, I think we are going to see a tremendous new creativity in the way of making films. I think in terms of narrative, in terms of structure, in terms of even thinking the way you show a film. I met a director 2 months ago who proposed me to do a film live, like a football match. He wants to shoot the story of one character during one night, and he wants to put like 24 cameras in a city and shoot it live while the film is screened in the theater. So you can see that a lot of people are questioning themselves, what can I offer new today? Because everything is changing so fast, I need creatively to innovate all the time. And that's why I'm very optimistic. I think everyone looks very optimistic about that. I think we are going to see a real increase in terms of creativity. We are going to, when you look at the last season of Twin Peaks and you compare to what Lynch did with the previous Twin Peaks, it's incredible that Old Man could be so creative in the way of revolutioning the TV series. While we all think that the TV series is very formatted, and suddenly you have someone like that who's a creator who comes and totally change the rules. And I think
during the whole history of cinema, the power belonged to the creators, and I think all those platforms that will fight at one point to have exclusive rights, and it started with the Fox deal with Netflix, all those platforms at one stage they will want to have exclusivity, so they will pay more because it will be a fight, and all that will come back to the creator. So that's why I think it's very difficult not to be positive about all that. Sí, yo quería decir una última cosa. Hay una serie increíble que es la de Story of Films, que siempre en su inicio dice siempre que la creatividad es la que va a impulsar, la que impulsa el cine, no el dinero. Y aquí además existe la posibilidad de que creatividad plus tecnología es la que le hace llegar esa película a todos los rincones del mundo, ¿no? Yo creo que ese binomio es el que puede hacer cambiar las cosas, ¿no? Y minimizar los riesgos que muchas veces tiene los estrenos convencionales. Me ha encantado que somos todos muy optimistas, yo también soy tremendamente optimista, que vemos la tecnología como un aliado. Yo me he quedado con 4 cosas bueno, habéis hecho todas cosas muy interesantes, he cogido muchas notas, pero creo que la clave, bueno, Agustín ha comentado que no se trata de llegar al mayor número de personas posibles y de que las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas ofrecen precisamente esto. Enrique, estoy de acuerdo, no buscamos a un nuevo espectador, es el mismo, solo que consume de manera distinta. Es como estar... siempre se me ocurre esta broma de Joey cuando se hacía pasar por ciego para ligar, y entonces, entonces hubo un momento que le dijo, bueno, ¿y ahora qué? Te dice, pues, tía, ahora veo, dice, ¿voy a seguir haciendo así? Pues no, soy la misma persona, cambio y hago las cosas de una manera completamente distinta. Alexandra planteaba el tema de que para ella las nuevas plataformas son una oportunidad de hacer llegar al cine a películas que de otra manera no tendrían ninguna posibilidad. Yo creo que hablábamos del tema de los riesgos, de que estas plataformas reducen mucho los riesgos. Yo, créeme, en el sector de la distribución sé perfectamente lo que es correr riesgos y pegarse unas bofetadas tremendas, y es un drama para la distribución. Y Vincent ha dicho que, oye, que este va a ser nuestro nuevo ecosistema, y que ya el negar la realidad, estamos yo creo que en fase de negación, muchos están en fase de negación, pero esta es nuestra nueva realidad y conviene que todos tengamos claro por lo menos cuál es ese nuevo escenario para saber si queremos, pues oye, hacer pruebas, como tú decías, ver qué nos puede ofrecer este nuevo escenario en temas de contar historias, que al final es de lo que se trata, contar historias y de que las escuchen el mayor número de gente posible. Quedan 15 minutos, yo os lanzo la pelota a vosotros para que tengáis la posibilidad de hacer preguntas, y por ahí circula el micro. Muchas gracias. What's left of John Hopewell? I have one question, principally for Vincent Maraval, but maybe other people on the table. I've been asked to write an article on sales of films from Toronto. In contrast to 10 years ago, or even 5 years ago, when some sales agents such as yourself, Vincent, were able to announce sales of a film by Francois Ozon, hardly anybody now is announcing multiple sales from Toronto. And a week, 2 weeks have gone by. Is this because, in any way, the new agents are buying films or might want to buy films, and so sales agents are waiting to see if that will happen? Or is it simply that the sales cycle is slowing and slowing, un ralentissement, which is going on and on? Or are there any other factors? I can speak only about ourselves because I don't know I don't read much trade, and I don't know exactly what the other did or didn't do. The thing is, it's true. The announcement in the trade of sales were kind of fashion at that time, where we were trying to excite the market by saying we sold the film to that distributor, but we don't do that anymore. We sold as many films as before in Cannes, not at the same prices for all of them, and in Toronto, and we had pre-sold. The only premiere we had in Toronto was Kings, which was
already pre-sold to the Orchard in Cannes. So it's difficult to say that there were less sales. The people I met from the sales agencies, I didn't have the feeling that they didn't sell their films. But once again, I don't know the situation of all the people. I had the feeling I was, as you know, I'm very close to CAA. I was with the CAA team all the time. I had the feeling they were selling well. So I didn't feel that trend. I just think that we don't use anymore the trades to promote that or to make announcement effect. But I had the feeling that's true that there were no bidding war like there used to be in Sundance or the year before, but I think it was more a question of most of the films who were in Toronto arrived with pre-sales. When you look at the films that were there, except Aitonia, which I think was a open film, available film, where there was a bidding war between, I think, Neon and Netflix or several players. Most of them were already acquired by A24 or Lionsgate or The Orchard, so I don't have that feeling. Then, for a sales agent, it's true to be more to be more closer to the subject. It's true that today it's easier to sell to Netflix or Amazon than to sell country per country film, because with the window system where you need to adapt all the chronology of media of every country based on the domestic release or on the local release, it becomes it becomes almost impossible to accommodate all the territories, and it becomes easier to sell to Netflix and Amazon. So that's true that our job has changed in terms of target. We always privilege the traditional distributors because they are our historical client, but it's less and less obvious to work that way, and that is the major change I could feel in the 2 or 3 last years. And very quickly, in international markets, not the sales to the US, did you see the new agents, for example, Amazon now is global, obviously, coming in more, and that affecting the rollout or possible sales in international, not just to the US? I think it's first there are negotiations we cannot really see. It's difficult to speak about that because it's a kind of strategic evolution that every platform tries to stay secret about that, to try to not give too much. Amazon today is negotiating in output deals in many territories to find a distributor for all the films they will acquire worldwide, and find a distributor who will distribute the film for them. The biggest change, and here you have 2 positions, it's once again a strategic war, so I don't know yet who's right or not, but my position is to say to Amazon, if you want us to distribute the film for which you keep the upside, which is the SVOD, which is the equivalent today of the pay TV window, it means that all my work as a theatrical distributor has no upside, because it means if I do well and I do a great success, I still sell for the same price because you decided to pre-buy the SVOD right. And as a distributor, the pay TV window is usually my reward if I do 1 million admissions or 100,000. So I refuse that game. But some people who are in a bad situation and who need to work, suddenly they become employee of Amazon or employee of that kind of SVOD platform, because they need to keep distributing films and pay for their overhead, so they accept that. Today, Amazon is approaching some sales agent and buying all rights for several territories and saying, we buy all rights, so it's the same like if you sell Italy or Spain or Germany to a distributor, we pay the same price, but then you will have to find us the partner. Let's say for a film they buy 5 territories for 10 million, then they use us again to sell the ancillary rights like free TV or video or sometimes theatrical, and we sell it for them by reducing the risk they took by buying all our rights. You can see that they find their way. What they want is to secure the SVOD
a window for the fight to come between iTunes, Netflix, etc. So they try more and more to move to the exclusivity and secure some windows, but they know they will have to play with the theatrical business and the theatrical players, because they know also that a film that is not released theatrically, and when you look at After Okja, the Brad Pitt film that was on Netflix, you know also that you need the theatrical life in many cases to give value to your film. So today the fight is there and everyone is trying to find the right approach. We know, for example, that Netflix, when they do the Brad Pitt film, they don't care about that the people don't watch it. They do it as a publicity. Okja was a huge publicity. We don't know how many viewers they did, but it's almost a promotional expense in a war between platforms where they need to exist. Today it's a strategic fight, and they are trying all to find a way to get into that business. The sales agent will take their piece of that business. That's why I don't think that Toronto looks like a dark cloud on our business. On the contrary, if you look at it in the microeconomy. But we are in the middle of a fight between those people, and we are just at the beginning of that fight. We know that iTunes is coming next year with $1 billion to invest, and we know that some other people are looking at that market. It's just that today we have some elements of that fight that we control, and we try not to lose that control. That's today, when you speak about the general negotiation that took place in Toronto, that's today my feeling. And that fight doesn't get that much into the specialized press, I don't think. The coverage of what you've said is not reported upon that much. When you do a war and you move your army, you don't call the press to say we are going to go west. So I think that's all, yeah. That's very true. Thank you very, very much. There's another question here. Bueno, una pregunta que se me había ocurrido al principio, pero según ha avanzado el coloquio se me iba poniendo más en bandeja. Creo el ejemplo sería las retransmisiones en directo de una ópera en muchísimos cines a través de streaming en una red de pago, en la que los suscritos son las salas de cine, ¿no? Entonces, y esta pregunta a lo mejor a Vincent le gustará, ¿cabría o imagináis de alguna forma que se haga un estreno en un festival de cine y que ese estreno se haga por streaming en una multitud de salas por todo el mundo, por ejemplo, y llegando incluso en una provincia como Guipúzcoa a las las pequeñas salas de los cines de los pueblos? Es decir, juntar el cine digital con las salas. ¿Cabría esta posibilidad y cómo creéis que afectaría a la producción y demás? Esto por una parte en cuanto al estreno como evento, marketing, publicidad, etcétera, pero también las salas como lugares de exhibición de plataformas digitales, donde haya una programación que hagan los programadores de la sala y que a tal hora se pone tal película que está en una plataforma y que las salas están suscritas, que abarataría costes para las salas y también abarataría los precios para el propio público. Y la tercera pregunta, y con esto termino, ¿veis en este mundo casi de ciencia ficción, pero que yo no veo tan lejano, no 20 años, lo veo muchísimo más cerca, este cine comunitario on demand, que el público pueda en su sala de cine teclear las películas que quiera ver y se programen a través de esta demanda en las salas a través de plataformas digitales? 3 preguntas. Enrique. Bueno, la primera de todas es un sueño para todo cinéfilo, ¿no? El poder tener que la base del Festival de Cannes, por ejemplo, que se fuera, o San Sebastián, fueran no solo tickets, acreditaciones privadas para periodistas, industria, etc., sino que fuera la base fuera el mundo entero, sería un sueño para cualquier cinéfilo, para el que vive en el último recóndito pueblo. Pero el problema con el que te enfrentas, obviamente, son las ventanas de esas películas, la distribución. O sea, algún día llegará eso, seguramente, pero entonces se harían películas antes para los festivales. No sé.
La 2 y la 3, yo creo que lo que aporta la tecnología y lo que las plataformas, que son de alguna forma las bibliotecas de esta colección enorme de producto y de productos audiovisuales diferentes, es que el consumo sea anyhow, anytime, anywhere. Es decir, que no necesariamente tengas que ir ni a una hora, ni a un local, ni... Es decir, que realmente tú eres el que decide y la tecnología es la que lo pone a tu mano. No sé, creo que es incompatible con la idea que hay una sala, que exista un sitio, un espacio con unos horarios para eso, ¿no? Tampoco soy ni exhibidor ni distribuidor, no sé si soy la persona adecuada para contestar. Sí. Creo que declaramos desierta el resto de preguntas. No sé si... Aquí tenemos una. Yeah. Well, I appreciate how optimistic the panel's been about the future of cinema, but I do need to interject as someone who's spent 20 years building a cinema and a festival in the United States that I find you're maybe a little over-optimistic about the role of Netflix as part of this healthy ecosystem. I think they've been very clear about how hostile they are to the ecosystem of small distributors, of festivals and cinemas. They've actually set out on a course of losing hundreds of millions of dollars every year to put a lot of competitors out of business. And I think over time that's not going to have a very good effect. There have been a lot of people like me who've invested a lot of time and money in creating this very complex network in the United States, and it's very much in danger of disappearing because of Netflix and the way that they, take films out of distribution and put them straight onto streaming. So I guess I just wanted to interject that and to get a direct response to that they are exhibiting a much more cutthroat attitude that's not compatible with the rest of a healthy ecosystem, as has been said. Lo único que puedo aportar, entiendo es quién puede regular a Netflix, ¿no? Como que está claro que hay que encontrar una regulación como para todo el sistema de la industria cinematográfica. Quizás es tan nuevo que todavía no se encontró la manera adecuada de regularlo. Creo que lo que sucedió en Francia es un intento que probablemente no funcione, como decíamos antes, porque están resistiendo, pero alguna regulación evidentemente necesita y un diálogo con los productores y con los distribuidores para que no se pierdan ventanas. Yo entiendo que las admissions, los billetes, hay cada vez más, ¿no? O sea, realmente este verano ha sido un verano catastrófico, porque las películas lo han sido también, pero no necesariamente el cine está sufriendo en Estados Unidos, la sala. Es decir, que yo no veo la necesidad de regular nada. Yo creo que hay películas que funcionarán muy bien en salas, en circuitos amplios. El circuito Álamo es un circuito que funciona bien. Yo creo que el sistema tiene que regularse por sí mismo. Y entiendo el sufrimiento en un territorio como Estados Unidos que es el impulsor de la exhibición cine. Pero también hay que pensar que hay muchas películas que jamás llegan ahí, europeas, por ejemplo, o asiáticas, y desde luego en ningún caso en salas comerciales americanas. Mia, just to answer, I don't think you can say Netflix is hostile. Netflix is just developing its own business. They are not there to support anyone. We need to find a system with them how we could, and that's probably the European community work right now, how to get Netflix to invest in creativity. How do we protect
the industry by taxing Netflix in terms of creativity, but you cannot. Netflix is just developing its way of showing films. We cannot impose, and I had big arguments with French distributors about that, because in the French industry, especially with the chronology of media, which I think is stupid, I'm in minority, and I have the profession against me on that. And you cannot impose to some people who want to see the film differently a way of watching them. You cannot say, when we used to be young, we were going to cinema, and today the young people don't go to cinema, it's a pity, etc. Let's force them. If they want to see it on tablet or if they want to see it on a phone, we can think it's not the best way, but we cannot go against if they prefer that, there must be a reason. We cannot go against that. And I think the problem today is when you look at the San Sebastian Film Festival, all theaters are full. And for films from Vietnam or for films of 3 hours that are with no director well known, with no cast well known, it's all full. So we just need to find a way to get into our theater and into why is it full, and why if I release tomorrow the same film next Friday, I will have an empty theater. But we need to find a solution to counter them, to work against them. But they are not hostile. They develop their business, and we need to if we like cinema, and I like cinema, and I still think a theater is the best way to watch a film, we need to sell to the young people why it's better, why it's different, why they should come to see a movie in theater. We cannot tell them it's forbidden to watch a film in Netflix. And at the end, Netflix is not financing so many films. If you look at the quantity, it's not so many films. It's just today they are creatively, and that's the problem, they are creatively more daring than the theaters and the people who finance cinema. I produced Love, the Gaspar Noé film. We released it in the US. We didn't get many theaters. And in the theaters where there were, we had problem of censorship, we had problem of people protesting. And then we went to Netflix. And the number of people I know who saw Love, I think 90% saw it on Netflix. And somewhere today, the problem is that cinema is less daring than Netflix or Amazon. So the solutions is in our hands. It's not to attack Netflix. Netflix, somewhere, they are bringing something that forces us to answer and to change our habits, our way of financing, and I hope the French system of chronology of media. But I don't think it's by doing like in Cannes, forbidding the Netflix film for the next selection, that will find a solution. That, for me, is just moving backwards. Can I ask just one follow-up? I mean, what will happen in 10 years when all the small distributors and exhibitors are out of business? I'm a small distributor. I'm still there, fighting, adapting myself. And because the problem is that when you say distributor, you think only theatrical. Today I distribute 50% of my films straight on internet, but I'm still a distributor and my films are still seen. I don't think they are going to disappear. Esta pregunta es para Enrique, sobre todo. ¿No crees que igual en el cine español uno de los mayores errores por los cuales la gente tira más hacia las plataformas digitales y consume menos cine es en el precio que tenemos en las entradas? Digo, porque el día del espectador los cines están a rebosar y luego los días normales los cines están prácticamente vacíos. Y en caso de que... La pregunta directa es, ¿no crees que habría que bajar los precios igual o intentar conseguir de alguna manera que se bajen esos precios? Y ya no digo solo por el tema del IVA, porque el IVA al final va a bajar de 9 euros a 8 euros una entrada, que para la gente corriente va a seguir siendo caro. En caso de que no creas que haya que bajarlos o que haya alguna fórmula para conseguir bajarlos, ¿no crees que el día de mañana, ya que veo que crees que no va a desaparecer las salas de cine, al convertirse igual en un cine más inmersivo y más técnico, va a terminar siendo un producto muy exclusivo? O sea, va a ser como para alguien corriente de clase media-baja, el cine va a convertirse como terminar ir a un restaurante caro, que va a poder hacerlo igual una vez cada 3 meses o al año. Esta pregunta me la haces para que me hundan esta noche en el estreno, ¿no? No exactamente. Es una pregunta, pues, a mí me parece una pregunta excelente y me encantaría tener horas para poder hablar de ello.
Hombre, yo creo, en primer lugar, efectivamente, lo primero fácil decirte, no, bueno, el IVA va a bajar, efectivamente, va a ser al final, es un euro y veremos cómo se aplica y quién lo aplica también, ¿no? A ver, yo siempre he pensado y lo ves claramente cuando vas a una sala de cine, ¿no? O sea, ahora mismo acabo de estrenar una película que se llama Verónica y veías que los picos importantes, que ha ido afortunadamente muy bien en sala, y veíamos que los picos importantes eran los miércoles. Una película dirigida que han conseguido preferentemente en personas muy jóvenes. Ha funcionado al final porque los dos públicos hemos conseguido incorporar a los dos públicos, ¿no? El público adulto, que es un público mucho más, en el caso de en España, es un público mucho más fidelizado por la sala, y el público joven, que es un público cuyo nivel adquisitivo es muy bajo. Y entonces eligen 2 películas al mes, o una, como muchísimo, suele ser siempre una película americana, y en el caso de nuestra película, pues la han consumido los miércoles. O en la fiesta del cine, que se llama eso porque es jauja y todo el mundo acude a verlo, ¿no? Pero sí, es una buena pregunta. Es como que al final estamos limitando el acceso a la sala por su precio a un público adulto. Entonces, como casi la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Los adultos van al cine, entonces consumen determinado tipo de películas. Cuando yo he lanzado películas de Vigalondo, de directores más del target joven, pues al final me he estrellado. Me he estrellado en la sala. Las películas han funcionado en plataformas digitales y todavía no habían llegado, es decir, que no han funcionado. Eso no me ha disuadido tampoco de seguir haciendo y apoyando películas de gente que considero mis contemporáneos, con los que me gustaría seguir trabajando. Pero es verdad que la sala se ha convertido en un reducto en España para un público adulto que consume películas, cuando digo adulto es a partir de los 30 años, 35 años, que consume películas de determinadas características, de determinados directores, de determinadas historias. Y es cierto que digamos que están de alguna forma, o sea, hemos segmentado tanto el mercado que al final el cine español son películas para esa gente. O sea, qué buena pregunta. ¿Las plataformas digitales conseguirán, nuestras nuevas plataformas, avanzar y alimentar a ese espectador joven que se acerque, que le pierda el miedo, que puedan apoyar a sus directores como hicieron los americanos con el cine de los 70? No lo sé, me encantaría saberlo. Eso es para mí una de las grandes incógnitas, para mí como productor y como empresario. O sea, yo muchas veces digo, pero ¿hacia dónde tengo que tirar? Si es que al final lo que tiro es para un cine globalizado, que se pueda vender aquí y fuera, pensando que España es un territorio más. Pero me da un poco de pena, me da un poco de pena. ¿Es el dinero, es el billete la única razón? Es como tú estás formulando la pregunta. Creo que no. Creo que no. Pero es una razón muy importante. Ahora mismo es la razón que está haciendo que determinados directores pues tengan unas muy pocas posibilidades en conseguir un estreno en sala, en que ni siquiera la nueva ley les permita hacer su primera película, y están recluidos en un sistema en el que solo a través de la coproducción, de foros en festivales, con enormes y muy buenos guiones, puedan llegar a ver algún día la posibilidad de hacer su película, obviamente con unas características y con un presupuesto muy reducido. No tengo solución para esto. Yo sí te digo, como Apache, hago las dos cosas. Intento, por supuesto, buscar siempre la posibilidad de que esas películas manejan un lenguaje universal que pueda verse fuera. Y no necesariamente en inglés. Lo hemos hecho en el pasado, hace 15, 20 años, lo hemos ido abandonando para buscar nuestra identidad. Y pues ahora lo haremos a lo mejor en el mercado chino o lo haremos en un mercado mucho más segmentado, como hemos dicho. El espectador es el mismo, lo tenemos que buscar y tenemos que darle la posibilidad de ver esa película en plataformas o de maneras distintas. Sala, plataforma, X, festival, lo que sea. Pero sí, la pregunta es eso. Está bien planteada. Los cines ahora mismo, cuando tú vas, estás acostumbrado a ir al cine los lunes, los martes, los jueves, ves que realmente el público es el mismo. Es un público adulto, preferentemente femenino, porque el público femenino, ojo, es el que consume cultura, es el que apoya la cultura realmente. No creo que solamente en este país, en todos los países. Es un público que es mucho más, se alimenta mucho más de cine y cultura y apoya nuestro cine también. Pero sí, es así. Una última. Sí. Bueno, más que nada yo quería regresar a la pregunta que se había hecho antes de esta, pero si se puede opinar también.
Me parece muy interesante el hablar sobre Netflix como distribuidora y en cuanto a las pequeñas o grandes productoras. Yo creo que, bueno, yo soy nueva en esta industria, pero yo creo que como hay diferencias entre industrias, también hay similitudes en cuanto, por ejemplo, a la distribución. Entonces, si hacemos lo que decía, ¿no? ¿Hay que atacar Netflix o no? Pues yo creo que no, porque hay productoras pequeñas que se benefician de ese tipo de distribución. Si hacemos, por ejemplo, un caso de Carrefour, ¿no? Si yo soy una pequeña panadería, no me voy a Carrefour, oye, distribúyame mis panes porque me va a cobrar un margen que yo me voy a quedar con una ganancia, un beneficio muy pequeño. Pero en cambio, si soy una productora muy grande, entonces yo incluso puedo establecer las condiciones a Netflix, ¿no? Entonces yo creo que es un poco hacia qué estrategia tengo y hacia qué canales de distribución me interesan a mí utilizar. Y bueno, era más bien una opinión y Bueno, pues la mesa, bueno, he aprendido un montón, ha sido un gustazo, de verdad, muchísimas gracias. Creo que todos hemos aprendido mucho, nos han dado muchísimas claves desde la práctica, que al final teorizar es muy fácil y muchas veces opinar es muy gratuito, pero bueno, cuando tienes gente que sabe y que sabe mucho es una gozada. Gracias a todos por venir y bueno, nada, aquí les tenéis todavía por si le queréis hacer una pregunta. Habéis sido tímidos y no la habéis querido hacer aquí de viva voz, pero bueno, aquí les tenéis todavía por si le queréis abordar. Muchas gracias a todos.